¿Será que un cristiano puede perder la salvación? Es una pregunta que todos los creyentes nos hemos hecho alguna vez. Pero para poder responderla, tenemos que saber qué es la salvación y cómo la obtenemos. En algunos videos anteriormente estuvimos tocando estos temas. Sabemos que la salvación es ese regalo de vida eterna que Dios nos da por medio de Jesucristo y la obtenemos por medio de la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en ese sacrificio de Cristo por medio de la fe. Pero entonces aquí la pregunta es, una vez siendo salvos, ¿será que podemos perder esa salvación? Vamos a empezar en el Salmo 62, versículo 1. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Este salmo nos introduce algo muy importante sobre la salvación y es que la salvación viene de Dios. La salvación es del Señor. En la Biblia podemos ver cómo la salvación de principio a fin toda es del Señor. Y quiero que lo miremos desde esta perspectiva. En Efesios 2.1, la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida. O sea, la vida que Él nos da es para que nosotros podamos responder positivamente a Él, que podamos voltear a ver a Dios. Entonces, Él nos da la vida, es Él quien nos da la vida. Juan 16:8 dice que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga nos convencerá de justicia, de juicio y de pecado. O sea que el que va a convencernos a nosotros de nuestro pecado, que va a producir arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Entonces, también es del Señor. Luego, en Efesios 2:8 tenemos un versículo muy famoso que dice, la salvación es por gracia y no por obras, es por medio de la fe. Entonces, necesitamos fe para poder creer en ese sacrificio de Jesucristo y ser salvos. La palabra dice que el autor y consumador de la fe es Jesús. Y como podemos podemos ver en Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la fe también es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios para que nosotros podamos creer en ese sacrificio y recibir esa salvación. En Efesios 1:13 encontramos, se lo voy a leer para que miremos bíblicamente lo que nos dice acerca de un creyente cuando cree en el Evangelio, o una persona cuando cree en el Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, fuimos sellados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, e inmediatamente somos justificados, es decir, somos añadidos al cuerpo de Cristo, habiendo nosotros oído y creído por medio de la fe. Pero luego miren lo que dice el versículo 14, que es las arras, hablando del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, el Espíritu Santo viene a ser como la garantía, el enganche, por decirlo así, esa es como la forma en que se puede traducir esa palabra, de que nosotros estamos siendo preservados por Dios a través de su Santo Espíritu, y es lo que conocemos como la santificación. Entonces, todos esos versículos que miramos nos indican que nace del corazón de Dios esa salvación, nace del corazón de Dios y es por gracia, no es por obras, como lo hemos estado estudiando. Ahora, dice Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es salvo no por las obras, sino que es justificado por la fe. Entonces es claramente visible que la respuesta a esa pregunta es no. El creyente no puede perder su salvación, no la puede perder. Porque si nosotros decimos que podemos perder la salvación, de cierta manera estamos afirmando que también la podemos recuperar. Si yo digo que yo me descuido en mi vida cristiana, entonces pierdo mi salvación. Asimismo puedo decir que entonces si me pongo las pilas, entonces voy a recuperarla. Y la salvación vendría a ser una obra. Estaría en mis manos y no en las manos del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que la salvación es del Señor.
que no está en nosotros. El pastor John MacArthur, en una sesión que tuve preguntas y respuestas, decía que nosotros no podemos perder la salvación, porque si por algún motivo pudiéramos perder la salvación, seguramente todos la perderíamos, porque nosotros no tenemos la capacidad de poder preservar esa salvación. O sea, nosotros no tenemos las herramientas en nuestras propias fuerzas para decir, listo, ya Dios me la dio, ahora usted cuídela. No. Cuando la Biblia dice cuidemos nuestra salvación, es cultivarla, es procurar obedecer y amar a nuestro Dios, pero no porque la vayamos a perder, porque le corresponde a Dios. Él nos la dio por gracia. El pastor Sufel Michelén, en una predicación escuché que él decía que el Dios de gracia, o sea, que nos otorgó la salvación por gracia, no puede quitarnos esa gracia. O sea, Dios es un Dios de amor y nosotros no podemos caer de su gracia, porque si nosotros cayéramos de su gracia, entonces Dios no sería Dios. Y Él está prometiendo en su palabra que Él va a preservar a aquellas personas que ha llamado para salvación. En el Evangelio de Juan, Jesús está orando al Padre y está diciendo, todas las ovejas que tú me has dado, ninguna se perderá, porque Él se encarga de preservarlas por medio del Espíritu Santo. Entonces, habrá personas que dicen, no, pero entonces yo no puedo predicar de esa manera, porque si aseguro que la salvación no se pierde, entonces la gente va a empezar a pecar deliberadamente, porque van a decir, si ya fui salvo por gracia, entonces voy a vivir una vida en pecado, igual ya soy salvo. Miren, una persona que piense de esa manera, podríamos fácilmente cuestionarnos si es realmente o no un creyente, porque la palabra dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si nosotros amamos a Dios, es porque Él nos amó primero, porque Él nos buscó a nosotros y porque empezó a hacer esa obra y Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, procuraremos obedecerlo. A lo mejor no perfectamente, pero sí sinceramente. Así que un creyente genuino que haya sido regenerado, que haya nacido de nuevo y que haya sido justificado por Dios, nunca va a tener ese tipo de pensamientos, sino que antes va a vivir una vida que agrade a Dios. En el mismo versículo que hemos estado hablando de Efesios 2, versículos 8 y 9, Dios habla que Él preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. O sea que las buenas obras que nosotros hacemos como creyentes son producto, son fruto de la salvación y del regalo que Él ya hizo en nosotros. Entonces, es de Dios, no es de nosotros, no es de nosotros. Ahora, habrá personas que digan, yo conozco creyentes o cristianos que han ido a la iglesia y se han apartado y se perdieron, o sea que perdieron su salvación. Entonces hay dos cosas aquí. Primero, si ese es el caso, esas personas que dicen que son creyentes y se apartan y se pierden, realmente tendríamos que preguntarnos, ¿realmente fueron creyentes? ¿Realmente fueron personas que nacieron de nuevo? ¿O eran personas que creían que creían? Porque es que hay personas que creen, cuando al final nunca han sido transformados ni regenerados por el Espíritu Santo. Ahora, si es un creyente genuino, que tal vez esté revelándose a los principios de Dios, esa persona, tarde que temprano, va a volver a los pies de Cristo. Porque si es una persona escogida, si es una oveja del redil, como dijo Jesús, yo voy y la busco. Él dejó a las 99 y se fue por la oveja perdida porque era parte del redil. Entonces, un creyente genuino va a ser transformado por Dios y va a ser guiado para que él pueda cumplir esa buena obra. Mire que Pablo le decía a los filipenses, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que por donde nosotros estudiemos en la palabra, es claro y es evidente que nosotros no podemos perder la salvación porque no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Nació en el corazón de Dios y es Dios quien la ejecuta en nosotros por medio del Espíritu Santo hasta que nos permite estar con Él en la eternidad. Entonces, concluimos que la salvación no se puede perder.
Pero ¿por qué entonces surgen este tipo de debates y este tipo de preguntas? Porque realmente nosotros no estamos estudiando este libro como lo deberíamos de estudiar. Realmente no estamos profundizando en las escrituras como debemos de profundizar. Si tú eres un creyente que piensa o que está seguro de su salvación, porque la palabra no lo dice, entonces yo te animo a que sigas cultivando esa salvación, a que le sigas pidiendo a Dios revelación de su evangelio y que podamos seguir corriendo esta carrera como decía el apóstol Pablo. Si tú eres un creyente que piensa que puedes perder tu salvación, pídele a Dios en oración que te revele tu bendita palabra, que este evangelio que predicamos transforme nuestras vidas y que nos permita descansar en el hecho y en el privilegio de saber que nuestra salvación está segura en las manos de Dios. Pero si tú eres una persona que no ha nacido de nuevo, que no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces hoy es el momento de que le pidas a Dios. Y yo le pido también a Dios que estas palabras sirvan para que el Espíritu Santo te inquiete a que lo busques. Que el Espíritu Santo te convenza de tus pecados para que tú puedas ir en arrepentimiento y fe en Cristo para salvación. Y una vez salvo, puedas entender el Evangelio, puedas deleitarte en el Evangelio y puedas vivir confiado y seguro de que tu salvación está en las manos del Señor y que nuestro deber como creyentes es vivir para la gloria y la honra de Dios.